Muy buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Gonzalo Ariza. Yo soy el inspector HSQ. Conmigo está mi compañera Karen. Nosotros el día de hoy vamos a impartir la capacitación que por ley tenemos que dar a los organismos de emergencia de cada uno de los municipios donde están construidas o instaladas nuestros tanques de almacenamiento de GLP. La capacitación del día de hoy va a tratar sobre la atención de emergencias en el servicio de GLP. Entonces, el objetivo de dicha capacitación, dar a conocer el sistema de distribución de GLP teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, la seguridad en la prestación del servicio. Segundo, seguridad en nuestros usuarios y terceros. Como tercero objetivo es la continuidad del servicio y el último es qué hacer ante una eventual emergencia. Entonces, para empezar, el significado de las siglas de GLP es gas licuado de petróleo. Este es un producto derivado del petróleo que se obtiene del proceso de refinación del petróleo crudo. En el caso de Colombia, el GLP tiene dos orígenes. El 40% del origen del GLP proviene de la refinación del petróleo y el otro 60% del procesamiento de gas. El GLP es un combustible muy conocido y es usado principalmente para cocinar y para calentar agua. Este GLP es obtenido por la condensación de gas natural en un 60% y también es obtenido como un subproducto de la refinación de petróleo en un 40%. Las características del GLP es que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presión ambiental. Su composición es la siguiente: 60% propano y 40% entre la mezcla entre butano, propileno y butileno. El GLP se almacena en estado líquido por aumento de presión y o condensación de temperatura. ¿Cuáles son las características de este GLP? Primero, que se produce en estado de vapor, pero se licúa con cierta facilidad para su envasado y comercialización mediante la compresión y enfriamiento. El gas no tiene color, es transparente como el aire o el agua en su estado líquido. El gas tampoco tiene olor, ¿cierto? En su fuente, pero durante el proceso de envasado, la empresa se le agrega un olorizante, ¿cierto? El cual es la sustancia llamada mercaptano, la cual sirve como, digamos, una sustancia para detectar dicha fuga o detectar fugas de gas, ¿cierto? Por eso el olor característico del gas en sí es la sustancia llamada mercaptano, ¿cierto? Que sirve como una sustancia de trazabilidad para detectar cualquier tipo de fuga del gas. También tiene como característica el GLP que su densidad es mayor a la del aire. Eso quiere decir que en cualquier eventualidad de fuga, el GLP se va a concentrar a nivel del suelo por tener mayor densidad que el aire. Ahora bien, vamos a identificar el proceso de transporte, almacenamiento y distribución. Entonces, en el proceso de transporte, que es el proceso de envasado, por así decirlo, en este proceso el GLP es envasado, ¿cierto? O almacenado en los tanques de transporte, ¿cierto? Que los lleva nuestros vehículos o bien llamados las plantas móviles desde la planta hacia cada uno de los tanques de almacenamiento ubicados en los diferentes municipios, como lo es el caso en esta ocasión, el municipio de Nechí. El gas durante este proceso de transporte tiene una presión aproximada entre 80 y 150 psi. En el momento en que la planta móvil llega a la estación, ¿cierto? Esta se conecta para hacer el proceso de trasiego que consiste básicamente en el llenado y o vaciado del tanque. En este caso, en el llenado del tanque se conectan diferentes
mangueras para hacer ese proceso de llenado del tanque en cada uno de los municipios con una presión de 80 a 150 psi. Ya una vez terminado el proceso de trasiego o de llenado, ya entonces el tanque queda llenado a una capacidad máxima del 85% de la capacidad total del tanque. ¿Sí? Nunca por ley se debe llenar más de esta cantidad del 85% de la capacidad máxima del tanque, ¿cierto? Esto como una medida de seguridad para evitar fugas, sobrepresión o un posible accidente, ¿cierto? Por esta sobrepresión del tanque. Eh, ya estando llenado el tanque, el gas pasa por una tubería de cobre, ¿cierto? Hacia el sistema de la ERM, que es la Estación de Regulación y Medición, ¿cierto? En esta ERM podemos encontrar unas válvulas, ¿cierto? Que regulan la presión y bajan la presión que está dentro del tanque, que es de 80 a 150 psi, la bajan a 14.7 psi, ¿cierto? Para que sea, digamos, transportada y garantice una presión constante durante toda la línea de distribución. En esta misma ERM, que es la Estación de Regulación y Medición, también se hace un proceso de filtrado de cualquier tipo de impureza, ¿cierto? Eh, para que el gas llegue lo más limpio y puro posible a cada una de las viviendas de los municipios. Una vez el gas pasa la estación de regulación y medición que queda dentro de la estación de servicio del tanque, sale una presión de 14.7 psi, pasa por una tubería em, pasa por una tubería de propileno, ¿cierto? Que resiste altas presiones. Y entonces este gas que sale a 14.7 psi de presión se distribuye por la línea principal, que vendrían siendo las troncales, ¿cierto? Para luego pasar a unas líneas, a unas tuberías de 3 cuartos para finalmente llegar a la cometida que vendría siendo la tubería previa al ingreso del gas a las viviendas. Esto consiste en el proceso de distribución. Para entender un poco mejor, pues primero sería muy conveniente entender la infraestructura y los componentes del tanque de almacenamiento. Entonces, al lado superior izquierdo está la válvula de llenado, que es donde se conectan las diferentes mangueras para hacer el proceso de llenado del tanque, ¿cierto? Con el GLP. Eh, a continuación está la válvula de extracción de líquido, como les comenté anteriormente, para la facilidad de su transporte. El LP se condensa, ¿cierto? Se comprime para convertirlo en estado líquido y sea más fácil su transporte. Esta válvula de extracción de líquido se utiliza principalmente cuando se va a transportar el tanque y se quiere vaciar. Entonces, por esta válvula se extrae el líquido del GLP. La válvula de servicio es una válvula, digamos, complementaria para que si en caso de la válvula principal de llenado presenta algún defecto o no puede hacer el proceso de trasiego, esta válvula de servicio también puede hacerse el proceso de trasiego, es decir, de llenado del tanque. El indicador de nivel me indica el porcentaje llenado del tanque, ¿cierto? Mediante un sistema que está conformado por la flota, ¿cierto? Que es muy parecido al sistema de la cisterna del baño, que obviamente entre más llenado esté, pues digamos que la flota va a estar en una posición superior y entre menos esté, pues va a ir bajando, ¿cierto? Y esto me indica el porcentaje de llenado, que como recuerden, el máximo es de 85%, nunca puede ser superior a esta cantidad, ¿sí? Continuamos con la válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad es un aditamento de seguridad
para que en caso de que el tanque presente algún sobrellenado, alguna sobrepresión, ¿cierto? Esta válvula se active de manera automática para liberar esa sobrepresión y evitar cualquier tipo de accidente, fuga o explosión del tanque. De igual forma, en la parte de abajo podemos ver una válvula de drenaje que también sirve para vaciar el tanque cuando éste se vaya a transportar y que el tanque quede totalmente vacío. Ahora bien, esta es la estructura de ERM. Esta estructura es una estación de regulación y medición que debe garantizar la entrega continua de gas filtrado, medido y odorizado al sistema de distribución urbana correspondiente y de mantener la presión de entrega a un valor constante de 14.7 psi. Como les indicaba, aquí les voy a hacer, digamos, les voy a mostrar. Esta es la estación de regulación y medición que se encuentra en cada una de nuestras estaciones, ¿cierto? Entonces, esta tubería que es de cobre, por acá pasa el gas, aquí está este manómetro, me mide la presión con la que sale el gas del tanque, que como les comenté anteriormente está entre 80 y 150 psi. Pasa a este filtro que está acá. Este filtro me retira cualquier tipo de impureza que pueda traer el gas y pasa a estas dos válvulas, ¿cierto? Que son las válvulas que me regulan la presión del gas para bajar de esos 80 a 150 psi, bajarlo a la presión de 14.7, que es la que garantiza el flujo constante del gas por la tubería de distribución. ¿Cierto? Igual forma, al final de la ERM, de la estación de regulación y medición, también hay un manómetro que nos garantiza la, la- la medición de la presión, ¿cierto? Y que también al final nos ayuda a medir la cantidad de gas que está saliendo de la ERM hacia la línea de distribución. Continuando, continuando. La infraestructura que como tal tenemos desde el tanque estacionario hacia la línea de distribución es la siguiente. Del tanque, ¿cierto? Pasa por la ERM que vimos a continuación y de allí pasa a una tubería de 1 o 2 pulgadas, ¿cierto? Que se llama la tubería troncal, ¿cierto? Esta troncal es la tubería principal, ¿cierto? Que conecta la ERM con el sistema de distribución. Esta tubería en el sistema de distribución, ¿cierto? Tiene diferentes poliválvulas que son las válvulas de cerrado en caso de emergencia, que se pueden cerrar en caso de una emergencia, que haya algún tipo de fuga, ¿cierto? O algún tipo de problemática con la red. Eh, Luego de la troncal pasa a una tubería un poco más pequeña de 3 cuartos que encierra barrios enteros, ¿cierto? Eh, que encierra barrios enteros y estas tuberías que encierran barrios enteros se llaman anillos, ¿cierto? Esto es muy importante en el sistema de distribución porque en caso de que haya algún tipo de fuga o problema en las redes de distribución, solamente es necesario cerrar las poliválvulas del anillo donde se presenta esta problemática para únicamente cortar el servicio del anillo o entre comillas el barrio o los barrios, ¿cierto? Y no cortar todo el servicio del gas a todo el municipio, ¿sí? Por eso es de suma importancia, digamos, los anillos, ¿cierto? Porque me distribuyen el gas a cada uno de los barrios, ¿cierto? Y me permite controlar su flujo a estos barrios sin afectar el flujo de los demás componentes del sistema de distribución del municipio. De el anillo, que es la tubería de 3 cuartos, ¿cierto? Hay una pequeña derivación, una pequeña tubería, que es la que conecta el anillo
con la vivienda, ¿cierto? Esta pequeña ramificación de tubería, que generalmente es de media pulgada, esta tubería se llama la acometida, ¿cierto? Es la que conecta a la tubería de 3/4 del anillo con la vivienda donde se va a utilizar el gas, ¿cierto? En esta cometida también está el centro de medición, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos popularmente como el contador del gas, ¿cierto? Este contador del gas me funciona como una pequeña estación de regulación y medición, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien recuerdan, en el sistema de distribución la presión del gas es de 14,7 psi. Ya en el momento cuando llega al centro de medición, ¿sí? Al contador, lo que me hace es regular la presión, bajarla de 14,7 psi a 0,5 psi, que es la presión con la que entra cada una de las viviendas, ¿cierto? Y de esa manera esa presión de gas es la que realmente nosotros estamos eh, garantizando para cada una de las viviendas y es lo que exige la ley. Eh, y pues ya internamente ya se maneja el sistema interno de distribución, que es lo que tenemos en cada una de nuestras casas. Entonces, en cuanto a infraestructura, el combustible GLP es transportado en cisternas o plantas móviles hasta las estaciones de almacenamiento, como les comenté anteriormente, las cuales constan de tanques de estaciones de regulación y medición ERM, de donde se inyecta o suministra el gas por las tuberías de polietileno, ¿cierto? Que es lo de la red de distribución, son esas tuberías amarillas, hasta cada una de las viviendas de la población. Entonces, las instalaciones internas de la infraestructura, como les comentaba y como se ilustra en la imagen, de la tubería del anillo, ¿cierto? Que es de 3/4, que viene con una presión de gas de 14,7 psi, pasa a una tubería más pequeña, ¿cierto? Que generalmente es de media pulgada, y llega al contador, que me funciona como una pequeña estación de regulación y medición porque me mide el consumo de gas y también me regula la presión bajando de 14,7 psi a 0,5 psi. De allí pasa ya al sistema interno, ¿cierto? A las instalaciones internas y a los demás equipos que estén obviamente utilizando el GLP dentro de las casas. Entonces, para resumir, las acometidas domiciliarias son una derivación de tubería de polietileno de media densidad, es decir, de media pulgada, operada a media presión, que entrega el GLP desde la tubería de los anillos de distribución hasta el centro de medición individual de cada vivienda, lo que llamamos el contador. Y ya las instalaciones internas son las instalaciones de tubería encargadas de llevar el gas desde la cometida y el centro de medición, es decir, el contador, hasta los gasodomésticos, como por ejemplo las estufas, y se puede realizar en tubería de cobre rígido, es decir, ya la instalación interna dentro de la casa ya pasa a ser una tubería de cobre rígido flexible o una tubería en acero. Entonces, esto es muy importante que ustedes como bomberos, ustedes los conocen muy bien, los conocen mejor que cualquiera, eh, es el triángulo de combustión, ¿sí? Ustedes mejor que nadie saben que estos tres componentes deben estar presentes para que haya combustión, ¿cierto? Debe haber una fuente de oxígeno que normalmente el aire contiene 21% de oxígeno, ¿cierto? Eh, y debe haber también una fuente de calor, generalmente una superficie caliente, una llama abierta, el sol, puede ser cualquier chispa, arcos eléctricos, fricción o acción química, ¿cierto? Y debe estar también presente el combustible, que puede ser gas, líquido o sólidos, pero en este caso, por ser el GLP, pues obviamente está presente en forma de gas. Entonces, este triángulo de combustión es de mucha importancia, ¿cierto? Porque nos ilustra los componentes necesarios, como ustedes mejor saben que todos, necesarios para que se presente un incendio.
Entonces, ¿qué hacer en una eventual emergencia? ¿Cierto? Primero hay que conservar la calma. Segundo, hay que poner en práctica los conocimientos adquiridos. Segundo, contar con el kit de termofunción de condiciones óptimas, ¿cierto? Ya en un momento lo vamos a ver en qué consiste ese kit y cómo se soluciona las fugas en la red de distribución. Tercero, identificar la poliválvula más cercana, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que yo les comentaba, porque en el momento en que haya algún tipo de fuga o algún tipo de emergencia, ¿cierto? Lo primero que se tiene que hacer es cortar el servicio de gas en el anillo donde se presente esa fuga o esa emergencia, ¿cierto? Una vez cerrando la poliválvula que conecta todo el anillo con la troncal, con la red principal de distribución, se corta el servicio de gas y se minimiza completamente la emergencia ocasionada por esta fuga o por cualquier tipo de eventualidad relacionada con el GLP. Para el cierre de esa poliválvula es necesario tener, obviamente, el policía, que es la llave, que ya en un momento se las voy a mostrar, para poder cerrar dicha poliválvula y cortar el servicio de gas en el anillo y seguir suministrando el servicio al resto del municipio sin afectar. La número 4 es seguir el instructivo de reparación de tuberías de polietileno, los cuales cada uno de los operarios tiene su respectiva preparación técnica, ¿cierto? Para realizar dicha reparación en tuberías por medio de la reparación por termofusión. Evite que personas curiosas e inescrupulosas se acerquen al lugar. Esto es muy importante debido a que cuando se presenta una fuga de gas, la resolución 40246 de 2016 me indica que en cualquier eventualidad de fuga de gas se debe separar o alejar a las personas mínimo 50 metros a la redonda de donde se presenta la fuga. De igualmente, si hay cualquier tipo de vehículo estacionado, ¿cierto? Debe permanecer apagado dentro de estos 50 metros a la redonda de donde se presenta la fuga y obviamente evitar cualquier tipo de fuente de ignición porque como ya bien sabemos, el triángulo de combustión necesita de alguna chispa para poder presentar dicha combustión. Entonces es mejor evitar cualquier tipo de fuente de ignición 50 metros a la redonda, como le indica la normativa anteriormente mencionada. Luego, se debe evitar el tráfico vehicular en el sector de la fuga, como les acabo de comentar, no se debe tener ningún vehículo encendido, ¿cierto? A 50 metros a la redonda. De igual forma, se deben apagar equipos electrónicos que puedan ocasionar fuente de ignición, por ejemplo, celulares, radios. Se debe, obviamente, evitar estrictamente que cualquier persona a 50 metros a la redonda tenga algún cigarrillo o alguna fuente de calor que pueda ocasionar eh, una posible combustión por la fuga de este GLP. Y también se debe reportar el evento al call center de la empresa, que es este número, el 310-315-7080, o la línea de emergencia nacional 018-094-2563, para que se tenga la mejor respuesta posible y más rápida para este tipo de emergencias. Y por último, ya por parte de la empresa se debe diligenciar el formato F0105, el cual es el registro de atención de emergencias. A continuación, les voy a compartir un evento que se presentó en el municipio de Toca, Boyacá,
en el cual se presentó una fuga, ¿cierto? Por una ruptura eh, de nuestra línea de distribución en la malla vial del municipio de Toca, Boyacá, ¿sí? Entonces, esto ocurrió en noviembre del año pasado, en 2021, en el cual una retroexcavadora que estaba haciendo un proceso de remodelación de la malla vial, ¿cierto? El municipio de Toca, el cual no nos avisó y por ley cada uno de los municipios que vayan a intervenir la malla vial debe avisarnos a cada una de a nuestros operarios y a la empresa para que el operario y la empresa le faciliten el mapa de las redes de distribución de GLP y así evitar que haya cualquier tipo de ruptura, daño o fugas, ¿cierto?, del gas al público. Entonces, antes de continuar el video, por favor, vean que en este sector está la retroexcavadora haciendo pues, sus trabajos de remodelación de la malla vial, ¿cierto? Y miren lo que sucede. Está levantando la tierra, ¿sí? Y mire, se presentó acá el triángulo de combustión. ¿Por qué? Porque la retroexcavadora, al momento de levantar esta tierra, ¿cierto? De aquí de la vía, inmediatamente rompe la línea, ¿cierto? El anillo que pasa por este sector, rompe el anillo, ocasiona la fuga, ¿cierto? Y inicialmente se creía que por el mismo actuar de la retroexcavadora, levantando la tierra, esta había ocasionado una chispa que había ocasionado la combustión que vemos en este momento. Pero resulta que la empresa, al enviar los peritos de investigación, investigar el video, investigar la escena del incidente, del accidente, perdón, del suceso, se da cuenta que realmente lo que genera esa chispa, por así decirlo, o esa fuente de calor, es realmente este aparatico de acá que está al lado de la vía, que es un aparato pues para lo que se conoce popularmente como para cocinar, ¿sí? Una pequeña estufa. Aquí la señora está cocinando unas arepas y al momento de que se rompe el anillo, la tubería del anillo y se escapa el gas, esta superficie caliente es la que me genera a mí la combustión, ¿sí? Y mire, sigue saliendo el gas porque el gas sigue a una presión constante de 14,7 psi, ¿cierto? Y se sigue quemando. Ahora miremos lo que hace el señor de la retroexcavadora a continuación. El señor en este momento, él tuvo la idea de aplicar esta misma carga de arena de tierra que había levantado sobre la ruptura de la tubería, creyendo que así iba a detener el fuego. Y miren, no lo detuvo, ¿sí? Ahora miren lo que sucede a continuación. El fuego sigue ardiendo porque la presión es constante, la presión del gas. Los trabajadores y vecinos de la zona inician a aplicar los extintores, ¿cierto? Pero mire lo que ocurre una vez ellos paran. Si se dan cuenta, el fuego sigue ardiendo. Y esto sucede porque, como les comenté en un inicio, el suministro de nuestra red de distribución de gas es constante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se presentan estas situaciones de fuga e incendio, realmente la única manera de apagar o de controlar esa llama es la, cerrando el suministro de gas en el anillo,
¿cierto? Donde se presenta esta problemática. Para ello, nosotros utilizamos esta llave de aquí, ¿cierto? Que se llama el policía. Esta llave de aquí se ingresa a la poliválvula, ¿cierto? Ya en un momento vamos a ver un ejemplo de la poliválvula. Esta llave, que es el policía, se ingresa a la poliválvula y cierra el suministro de gas en un giro de 180 grados dividido en dos tiempos, ¿sí? Esto se tiene que realizar en dos tiempos y lo realiza el operario porque para evitar un golpe de ariete, ¿cierto? Que llaman, para que, digamos, la presión no pare de golpe, el suministro de gas no pare de golpe y dicha presión no rompa la tubería y pueda ocasionar otras fugas. Entonces, la clasificación de emergencias eh, se presentan de cuatro tipos. Primero, un escape de gas en los interiores de la vivienda, en un escape de gas en los exteriores, como los que vimos a continuación en el video, también la combustión de gas en interiores, ¿cierto? Y la combustión de gas en exteriores, que también es como la que vimos anteriormente en el video. Ahora bien, en el escape de gas en interiores. Entonces, si el escape de gas en el interior de una edificación sucede, se debe proceder de la siguiente manera. Primero se debe ventilar el área, empezando donde está concentrado la mayor cantidad de gas, es decir, donde se presenta la fuga, y se debe abrir tanto puertas como ventanas. A continuación, si el escape de gas es de gran magnitud, se debe proceder de la siguiente manera. Se cierra la válvula de corte general, ¿cierto? Que es la válvula, que es la que sale del contador, ¿cierto? Se cierra esa válvula y también inmediatamente se tiene que desalojar la edificación y todos los ocupantes deben salir a un lugar abierto y aireado. De igual forma, debe proceder inmediatamente a llamar al operario, ¿cierto? O a la línea de atención nacional que tiene los números que les mostré a continuación. Y bueno, continuando con el escape de gas en interiores, no se debe operar ningún interruptor eléctrico, es decir, no se deben apagar los tacos, ¿cierto? No se debe encender ningún equipo electrónico. No se debe fumar, ni encender fósforos, ni presentar cualquier tipo de fuente de ignición. Si observa que algún piloto está apagado, no le encienda hasta que haya ventilado eventualmente el lugar. Y también hay necesidad de cerrar la válvula en usuarios comerciales e industriales eh, para que sea más fácil este cierre, ¿cierto? Y se pueda interrumpir los procesos de producción y evitar crear posibles peligros. Cuando el escape de gas es en exteriores, ¿cierto? Si el escape de gas escapa desde la tierra de una excavación, como el video que vimos anteriormente, debido a una ruptura de tubería de las cañerías o de una alcantarilla, haga que todas las personas se retiren del área de peligro a un radio de 50 metros a la redonda. Si no se ha localizado rápidamente la poliválvula presente en la tubería, este, eh, lo primero que se debe hacer es identificar la poliválvula que está presente en la tubería, ¿cierto? La poliválvula más cercana para cortar el flujo de gas y así impedir que este gas siga presentando combustión. Y escape. Y también debe tratar en lo posible de no utilizar herramientas que puedan producir chispas y para esto se debe humedecer el sector en lo posible, por eso necesitamos también en parte la ayuda de los bomberos para controlar los riesgos y peligros adyacentes a la fuga de gas, ¿cierto? Debido a que como tal el operario es el único que tiene digamos, la preparación técnica para controlar estas fugas de gas en los diferentes puntos de distribución de
de GLP que tiene la compañía en cada uno de los municipios. Entonces, si el escape es en el centro de medición, cierre la válvula que se encuentra justo antes del regulador. Los elementos que componen el kit de termofusión para control de emergencias son los siguientes. Entonces, acá los podemos ver. Está el policía, está la cortadora, que es la herramienta que corta los dos extremos de la tubería, ¿cierto? Está las prensas, que son las que mantienen el flujo de gas en la tubería, ¿sí? Están los biseladores, los anillos, ¿cierto? Que son los que me ayudan a ajustar la la que la, el tamaño de la tubería y de igual forma eh, tenemos acá la plancha de termofusión, ¿cierto? Que puede llegar hasta unos 500 grados centígrados y en la cual se ponen los dos extremos de la tubería a reemplazar para que luego se pueda unir mediante la fusión en calor, ¿sí? Entonces, ya luego de hacer el arreglo con el kit de termofusión, el operario procede a reactivar el servicio de, de suministro de gas y a utilizar el siguiente equipo para la detección de posibles fugas que se presenten luego de el arreglo a la red de distribución, ¿sí? Este equipo me detecta cualquier tipo de presencia de GLP, cualquier fuga que pueda presentar. Si la fuga es muy pequeña, el operario, y difícil de identificar, el operario utiliza el método tradicional para detectar esta fuga, el cual es aplicar agua jabonosa sobre la tubería y pues donde se presente cualquier tipo de burbujeo, ¿cierto? Ahí es donde se va a identificar la posible fuga de GLP. Eh, de estas dos maneras son las maneras que se hace la detección de fugas en la red de distribución. Entonces, el cierre de las poliválvulas. A lo largo de los municipios, ¿cierto? A lo largo de las calles de los municipios se encuentran estas estructuras, ¿cierto? En color amarillo generalmente, ahí es donde están ubicadas las poliválvulas, ¿sí? Estas poliválvulas, como lo mencioné anteriormente, son las que me permiten cortar el suministro de gas en los diferentes anillos, ¿cierto? Que me componen, me encierran barrios enteros, ¿cierto? Y me facilitan a mí el cierre del suministro para arreglar una posible fuga en la red de distribución sin afectar el suministro restante del municipio. Entonces, para el cierre de la polipálvula, entonces, este es un elemento de seguridad y se realiza en los siguientes casos. Primero, porque hay fugas en la red de polietileno que no están identificadas. Segundo, porque hay fugas de difícil control para la red, es decir, cuando la fuga se presenta en las tuberías principales de 1 a 2 pulgadas, que son las troncales, o la número 3, cuando hay incendios, como en el video que vimos anteriormente. Solo el personal operativo de Renova debe manipular las poliválvulas de control del sistema de distribución de GLP por red, ya que una mala manipulación generaría posibles eventos no deseados en los sitios de daños, como gasodomésticos en uso. Los que yo le comentaba, para el cierre de las poliválvulas, ¿cierto? Para cerrar el suministro se debe cerrar en 2 tiempos con un giro de 90 grados cada uno para dar un total de 180 grados. ¿Por qué se hace en 2 tiempos? Porque se evita de esta manera el golpe de ariete que se presenta si se cierra de manera inmediata, porque como ustedes saben, la presión con la que viene eh, el gas es de 14,7 psi y si se cierra de manera inmediata a un solo giro de 180 grados, puede ocasionar rupturas o daños en el demás sistema de distribución, ¿cierto? De manera que pueda presentar cualquier tipo de dudas o rupturas o emergencias. Ahora bien, para la combustión de interiores, si el gas está ardiendo dentro de una edificación, se procede de la siguiente manera: de inmediatamente interrumpir el flujo de gas a través de la válvula del medidor
o donde sea posible en alguna válvula fuera de la edificación, ¿cierto? Y cerrar la poliválvula más cercana. Cuando la combustión del gas es en exteriores, si el gas está quemándose fuera en la calle, aparentemente no representa un peligro para las edificaciones y servicios públicos contiguos, no intente apagarlo porque yo les comentaba, no se va a apagar el gas, perdón, la combustión ocasionada por la fuga de gas. La única manera de parar ese tipo de eventos es parar el suministro del anillo o el suministro de la troncal directamente cerrando la poliválvula, ¿cierto? Una vez se cierre el suministro de gas por la línea de distribución, ya solamente va a arder hasta que el gas excedente que haya quedado después de la poliválvula se incinere y ya inmediatamente a los pocos segundos ya el incendio se controla, o sea, se apaga, ¿sí? De igual forma, eh, nuestra solicitud con los bomberos son de dos maneras. Una, para el control, ¿cierto? Cuando esa fuga o esa emergencia en la red de distribución ocasione incendios aledaños para hacer control y humedecer las áreas aledañas a esa fuga con incendio en la red de distribución y evitar obviamente que ese incendio se propague a otras áreas que estén circundantes a dicha fuga. De igual forma, la segunda solicitud que nosotros como empresa le solicitamos amablemente a los bomberos es para a que nos ayuden a hacer control de multitud y evitar que personas ingresen al perímetro de 50 metros a la redonda de la fuga o de la zona de emergencia para evitar que, digamos, salgan lastimadas y evitar que digamos, evitar que la situación se vuelva mucho más compleja. Para ello, pues obviamente se debe evitar que personas curiosas o inescrupulosas se acerquen al lugar de la fuga o de la emergencia. Se debe, como le mencioné anteriormente, evitar el tráfico en el sector de la fuga, 50 metros a la redonda, no se deben encender vehículos ni hacer tránsito de vehículos por esa zona. Se debe apagar cualquier equipo electrónico, ¿cierto?, que pueda ocasionar fuentes de ignición como celulares, radio, etcétera, y se debe evitar cualquier persona o cualquier persona que tenga una fuente de ignición de calor, como por ejemplo un cigarrillo. Entonces, como nosotros le comentábamos, nosotros estamos examinando la posibilidad de a cada una de las estaciones de los municipios compartir con los organismos de emergencia los planes, perdón, los planos de redes de los municipios para que puedan identificar dónde están posicionadas las poliválvulas y dónde, digamos, están presentes las redes de distribución de la empresa y así mejorar una respuesta ante una posible o eventual emergencia. Les agradezco mucho su participación. Espero que esta capacitación les haya gustado. Para nosotros como empresa es un placer poder compartir esta información y este momento con ustedes y espero poder tener una nueva participación con ustedes. Muchísimas gracias.